Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Hoy vamos a contar con el apoyo y con quien nos vino a hablar un poco de la economía y la actualidad, es Mariano Jaimovich, es subeditor de Finanzas de iProfesional, quien le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos como siempre, Mariano. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Bienvenido. Una alegría estar acá con vos. Bien, eso desde ya te agradezco como siempre la posibilidad de poder acompañarnos, ¿no? Bueno, arranquemos un poco el tema economía. Veamos la alternativa de cómo está lo que había arrancado como la ley ómnibus, que después se fue un poquito demorada, se empezó a reprocesar, se estaba tratando de buscar alternativas con los gobernadores y ¿cómo sigue la historia? Y es lo que todos estamos queriendo saber, ¿no? Y es lo que se está discutiendo estos días en el Congreso. El gran problema de esto es que hay muchos cambios que realmente son necesarios para liberar un poco la economía, sacarle un poco de tantas limitaciones para operar a distintos sectores, pero por el otro lado son tantos los cambios, tantas cosas juntas y al mismo tiempo que obviamente hay cosas que son más, menos o no para nada aceptadas por la oposición. Entonces ahí está el gran problema por un lado la oposición le está diciendo al gobierno que no le va a dar carta blanca para que haga lo que quiera, por otro lado el gobierno quiere libertad absoluta para hacer un montón de cambios y ahí está la disputa y bueno, en el medio los argentinos como siempre, ¿no? Seguro. Mariano, ¿cómo ves la alternativa de que si hubiese habido alguna segregación o separación de articulado y no una semejante ley ómnibus, que esto provocaría alternativas? Si hubiesen seleccionado o secuencializado las distintas tareas, por ahí podría haber tenido algún alcance más positivo, ¿no? Bueno, es lo que dicen varios colegas que están en el tema político netamente, que lo ideal hubiese sido manejarse por proyectos separados por cada área. Que quizás varios ya hubiesen sido aprobados. Seguro. Porque realmente sí, hay consenso absoluto en eso. Bueno, el tema es que al mandar un paquete tan grande de tantas reformas juntas, bueno, obviamente en algún lado siempre terminás obstaculizado y para que eso salga. Entonces, bueno, digamos, trabás otro tipo de leyes o de normativas que quería sacar el gobierno que podrían salir mucho más rápido. Tal cual. Bueno, eso hay que ver cómo sigue evolucionando y tal vez veamos el resultado en las próximas semanas, ¿no? Ojalá para que se empiece a fluir un poco más los cambios que quiere hacer el gobierno y obviamente la oportunidad que hay que darle a toda nueva gestión, ¿no? Tal cual. Otro de los temas que teníamos como alternativa es el cuadro de la relación de Banco Central que empezó a mover las tasas por discrecionalidad con respecto a lo que es el dólar. ¿Tendrá un efecto sobre el dólar esto? Mirá, bueno, por el momento el dólar está calmo y es una noticia positiva. ¿Por qué? Porque, bueno, digámosle a la gente que el Banco Central acaba de mover las tasas de la referencia, que era 100% de los pases, de la tasa de política monetaria, la bajó a 80%. Los plazos fijos estaban en 110% de tasa nominal anual, de TNA, como se suele llamar. La bajó de 110 a 80, no, perdón, de 110 a los bancos le dio la potestad de no cobrar, no le puso piso. Exacto, no le puso un piso mínimo a los bancos para dar una tasa a los plazos fijos que toman. Este aquí que si la tasa de referencia es 80%, obviamente los bancos no van a pagar más de eso porque estarían, entre comillas, perdiendo plata. Entonces, bueno, las tasas de interés de las colocaciones bancarias se ubican ahora entre 70 y 75% de TNA. ¿Qué quiere decir esto? Eso para los pequeños inversores, pequeños y grandes, porque son en definitiva los... Sí, son para depósitos ahora de 10 millones, sí. A 30 días, obviamente como todo depósito a plazo fijo. El problema de esto es que, bueno, obviamente la tasa de interés, si vemos cómo se fue comportando el dólar en este 2024, o incluso las acciones, que es otro de las acciones o los bonos, u otro tipo de activos a los que invierte el argentino, bueno, la tasa de interés en pesos venía ganando al dólar. El dólar, bueno, el conta con liqui en el año está subiendo alrededor de 9%, el dólar MEP, que es al que está apostando muchos inversores, está en alrededor de 3% en todo el año está subiendo eso. Evidentemente estaba perdiendo frente a la tasa en pesos de un plazo fijo que estaba pagando 9% mensual hasta hace unos días y ahora está pagando, depende del banco, entre 5,75%
a 6,20% mensual. Bueno, esa característica tenés una tasa negativa, ¿no? Claro. Cuenta esto ya de por sí. Claro, ahí está la otra pata del asunto, Claro. que es no solo que, bueno, está bien, la tasa en pesos, como decíamos, le está ganando al dólar, pero frente a la inflación están perdiendo por goleada tanto el dólar y la tasa en pesos, o el plazo fijo, o lo que quiera llamar. Entonces, bueno, hablando estos días con un ejecutivo de un banco, bueno, me decía eso, ¿no? Que entre tasa e inflación, lo que estamos viendo, perdón, entre tasa y dólar, lo que el argentino siempre toma como referencia es el dólar, por eso seguían haciendo plazos fijos y ese tipo de inversiones atadas al peso, porque bueno, el argentino siempre quiere ganarle al dólar, ¿no? Y si lo ves desde el razonamiento, estás perdiendo frente a los precios, o sea, tu poder adquisitivo está bajando igualmente y todos apuestan obviamente que al dólar en algún momento se recupere. Claro, lo que pasa es que, en definitiva, el valor que pueden tener como referencia o refugio siempre fue en la historia de Argentina. Exacto. La moneda extranjera dólar. Exacto. Y ahí esa alternativa siempre la tenés latente. ¿Por qué? Porque lo primero que haces es tratar de refugiar. Y alternativas hay como variante, pero los productos sofisticados financieros no son para la totalidad de la gente y eso acorta un poco la inversión o el pequeño refugio que uno puede tener. Claro. El tema, bueno, pasa que el dólar tampoco estaba limitado, que ahora lo liberaron porque en cierta forma el acceso al dólar es más fácil que hace 2 meses atrás. Sí, hoy el acceso al dólar financiero es muy sencillo. No hay trabas importantes para comprar y bueno, de hecho ves un montón de gente que antes apostaba o al dólar, como decís vos, o al plazo fijo, que hoy está viendo otro tipo de inversiones a través de las distintas plataformas porque es más fácil invertir y están viendo este tipo de alternativas, bueno, desde diciembre, cuando la inflación tocó el 25% y era muy evidente que tu poder adquisitivo en pesos estaba bajando. Y el dólar, bueno, siempre es una salida para el ahorrista, pero bueno, mientras el dólar esté quieto y la tasa en pesos le esté ganando al dólar, bueno, el argentino va a seguir haciendo tasa en pesos u otro tipo de inversiones que ajusten un poco más. El problema también es que en la economía hay pocos pesos, también por eso el dólar está bastante frenado. Hay otras expectativas como que, bueno, el gobierno está comprando reservas internacionales, entonces ya compró 10.000 millones o más de 10.000 millones de dólares desde que asumió. Entonces también tranquiliza indirectamente al gobierno porque, bueno, no ves que cada vez, lo que pasaba en la gestión anterior era que cada vez veías que el gobierno tenía menor poder de fuego, tenía menos dólares disponibles para pagar importaciones y otro tipo de compromisos, entonces la gente se ponía un poco nerviosa y salía a comprar dólares porque, y más allá que el precio estaba atrasado, todo el mundo salía a comprar dólares. Ahora estás en una tensa calma viendo a ver cuáles son los próximos pasos del gobierno, ¿no? Claro, y otra de las cosas es que la gente puede tener un poco más de acceso a los bienes durables o a los bienes y no a lo mejor al gasto, al consumo específico. En definitiva, las tasas para los préstamos particulares y a su vez la tasa de interés de las tarjetas de crédito también está licuándose y bajando a los efectos de que pueda tener mayor cantidad de acceso y eso liberaría un poco a la gente la alternativa de poder tener fondeo más líquido. Estamos hablando de pequeños movimientos que están realizando como para que se vuelque al consumo. Y eso creo que también ayuda, en cierta forma, como para volver a decir lo que pensabas vos con respecto al dólar, ¿no? O sea, como una alternativa de segundo factor de consumo, puede ser de este lado visto de esta forma. Claro, y un poco lo que decías vos, si el dólar lo tenés bajo, pues ha bajado incluso con la inflación, como hemos hablado hace un ratito, y también tenés una inflación que va a la baja, porque también ese es otro factor importante que hizo que justamente el gobierno baje las tasas. O sea, porque si tenías una inflación en niveles del 20% mensual, como tuvimos el mes pasado, en enero, y obviamente se difundió el mes pasado, ahora con un dato de inflación de 13,2%, cuando el mercado estimaba que iba a ser de 16 o 17, bueno, obviamente la inercia a la baja de la inflación también ayudó a que el gobierno se apure a bajar las tasas.
es como que está bajando todas las variables, Claro. todo el nivel de las variables para que coincidan un poco y se normalice un poco la situación, cosa que no es cerrado. Bueno, el gran problema grande es ver qué pasa en la calle con la gente, ¿no? Porque obviamente, decíamos recién, tampoco hay pesos, No. y la gente obviamente le cuesta más llegar a fin de mes, y obviamente también el dólar está calmo, el dólar libre me refiero por este tema. Bueno, el tema es ver hacia dónde va también la política monetaria, ¿no? Seguro. Ahora vamos a entrar en una etapa de tranquilidad porque, bueno, empieza la cosecha, la liquidación de la cosecha gruesa de la soja, en marzo, abril y parte de mayo. Entonces, el precio del dólar está como apalancado para que siga estable, o el gobierno, bueno, veremos un poco a ver qué precio le establece, ¿no? Porque tenemos un atraso frente a la inflación, el dólar se está atrasando. Si comparamos con precios internacionales, ya estamos igual o más caros que en otros países en determinados rubros, y ahí hay que ver qué pasa, ¿no? Porque obviamente al sojero no le va a empezar a traer liquidar a este precio su cosecha. No, puede llegar a haber alguna modificación en el dólar blend, como le dicen a ellos, a la alternativa de tener el 80-20, y que eso seguramente podrá tener alguna corrección o dentro de los cambios que se pueden llegar a establecer, no en el corto plazo, pero sí uno lo ve que probablemente tenga alguna referencia para poder ver un incentivo, cambios. claro, Sí, tal cual. un incentivo le tenés que dar al sojero para que te liquide la cosecha, si no va a estar sentado esperando que los precios cambien o que haya alguna devaluación más importante. Seguro. Después tenés el problema para los ahorristas, es que se profundiza la licuación de los ahorros. O sea, eso hace un poco la alternativa de que el fondeo de toda la alternativa de inversión esté prácticamente con ese sentido de que tenga la posibilidad de cambiar. Y ahí también la gente está viendo algún punto de referencia. Pues decir, para invertir en alguna Exacto. cosa. Y bueno, todo el mundo está buscando, bueno, estos días están todos medios atajados porque, bueno, bajaron los bonos y están bajando los CDRs y bajan todas las alternativas que tenía el inversor hasta este momento para dolarizarse o para protegerse contra la inflación, que, bueno, había muchos bonos atados al SER, al índice SER, a los que todos estaban metidos, porque, bueno, eran atractivas las tasas, incluso el plazo fijo UVA, que paga como la inflación, está dando en estos primeros meses del año un 60% de rentabilidad, que es en pesos, y en dólares es mucho más. Sí, 85. Claro, entonces como negocio es fantástico, el tema que tiene un periodo mínimo de encaje de 180 días, si no querés precancelar. A veces un bueno, y ahí automáticamente baja la tasa si llegas a precancelar, pero la alternativa es que como alternativa de inversión es positiva, pero tenés que tener el cálculo, si bien te da positivo con respecto al tiempo, los tiempos no son tan, a lo mejor, esperables. Y en Argentina 6 meses es una eternidad y no sabés qué puede pasar. Ahora podés ganar, como hablábamos recién, esa cantidad de dinero o ese porcentaje tan alto, pero no sabes qué puede pasar en 2 o 3 meses. Entonces, o si el dólar... Uno tiene que ver la parte positiva. Claro. O sea, como alternativa de inversión, sí. Por ahí, como decimos a veces, o decían antes la gente especialista, no uno, pero los huevos no sé qué ponerlos en la misma bolsa. En la misma canasta. Claro, en la misma canasta. Entonces, como variante, esa diferencia, bueno, tenés que tener un hay que poquito, diversificar, sí. diversificar hay que la diversificar inversión. Y lo que todos están, bueno, lo que están recomendando los expertos en inversiones es poner algunos bonos ajustados por SER, que ajustan por inflación, también cubrirse por dólar, no viene mal, y bueno, parte de cash va a ser algún plazo fijo UVA, no es mala idea, pero con una parte chica de la cartera. Porque, bueno, más allá que la inflación está bajando y que el plazo fijo UVA ajusta por inflación, bueno, le sigue ganando a la tasa en pesos fijada por los bancos, le sigue ganando hoy por hoy al dólar, le sigue ganando a lo que van comportándose las acciones de las empresas argentinas. Por el momento es esto. El tema es, como decíamos antes, el tranco largo que tiene para estar encajado ahí, que a eso es lo que desajusta a los inversores, ¿no? Tal cual. Bueno, vi una nota tuya en que hablaban del dólar a fin de año. Sí. O sea, hay muchos especialistas que hablan y por lo menos
proyectan alternativas y están bastante elocuentes en cuanto a la paridad con que se está tomando como referencia. Contame un poco. Bueno, a fin de año algunos informes internacionales, como el Focus Economics, está tirando que para fin de año el consenso es que el dólar mayorista va a cerrar en torno a los 1.700 pesos. Es decir, 110%, alrededor 110% más de lo que está hoy por hoy el dólar mayorista, que está en 850 para la gente que por ahí no lo sigue a diario. Bueno, a ver, frente a la inflación, los pronósticos de inflación son mucho más altos. Dicen que en todo el 2024 va a ser de 200 largos por ciento. En principio el dólar iría por debajo, pero bueno, se prevé que haya un salto cambiario. Incluso hay algunos expertos que están tirando que el dólar va a estar obviamente en alrededor de 2.400 pesos por ahí. Entonces, bueno, el gran desafío o lo que todos están previendo es eso, que el clouding peg o la devaluación lenta que está haciendo el gobierno mensualmente va a variar. O sea, no puede seguir en el 2% porque se está atrasando. Bueno, ahí está el tema, eso te iba a decir, ¿no? Que realmente el dólar se estaría atrasando y en este momento, bueno, hay que empezar a equiparar y funcionalmente tiene que tener un corrimiento con la realidad económica que está viviendo Argentina. O sea, no es que esté bien o floreciente, ni mucho menos, pero el 2% es demasiado poco para las necesidades que tiene el país. Bueno, de hecho, en enero y febrero, según los datos del INDEC, la inflación acumulada fue de 36,6%. O sea, ya casi te comiste gran parte de lo que había recuperado en diciembre el dólar oficial. Entonces, evidentemente, algo va a tener que hacer el gobierno para ajustar el tipo de cambio y que no quede atrasado. Bueno, se está previendo eso, se está previendo que a fin de año, como decíamos, termine en 1.700. Sí. Mientras tanto, en el mercado futuros se está negociando a 1.400 para fin de año el tipo de cambio oficial. A 1.400. O sea, es más positiva la mirada del mercado en cuanto al dólar oficial. Pero bueno, hay que ver, esto es de día a día. Seguro. ¿Qué es lo que hay que controlar primero? ¿El dólar o la inflación? Buena pregunta. Bueno, las dos cosas. Te doy una posibilidad. Es lo que te iba a decir, una cosa lleva a la otra. Hay una salida. Si tenés, como ahora, si tenés una inflación muy alta, bueno, en este caso vemos que el dólar, que la inflación, el mercado está viendo que se está controlando un poco a poco, o al menos se está bajando, y bueno, está tranquilo el dólar. Entonces ahí ves que una cosa también incide. ¿Para cuándo se ve en un dígito la inflación? Dicen para mitad de año, para julio. Para julio es lo que se está estimando, bueno, incluso el mismo presidente. Sí, por eso. La evolución parecería que está tendiendo a la baja, obviamente, y eso fortificaría un poco la situación. La parte positiva que tiene. La parte positiva. Hay que ver cómo inciden el ajuste de tarifas de servicios públicos, que eso pega bastante, porque bueno, el incremento de la luz, el gas, el agua y demás son gastos que obviamente todos los interesados, todos los afectados por estas subas lo van trasladando a precios y eso obviamente se termina viéndose en los números de inflación. Hay que ver cómo pega esto, cuál realmente viene, cómo vienen las tarifas ajustadas, porque bueno, se habló demasiado, ya hay obviamente están las tarifas estipuladas, pero bueno, hay que ver después las facturas, cuánto se termina pagando. Tal cual. Y ahí es donde, bueno, se va a ver efectivamente cuánto va a incidir en la inflación, ¿no? Hablamos de la parte de las exportaciones. Por el lado de las importaciones también hubo alguna modificación en la cual se estaba tomando cierta consideración para productos de primera necesidad, alimentos y otras variantes, como la parte de limpieza y general, se está tomando como alternativa de poder pagarlo dentro de los próximos 30 días y no en el periodo de 30, 60, 90 y 120 días. O sea, como alternativa para que esto obligue un poco a bajar los precios. A bajar los precios. Porque en realidad, en la reunión que hubo con los supermercadistas es, bueno, muchachos, hay que bajar o hay que acomodar un poco la situación porque los precios nunca bajan después. Exacto. Y ahí, ¿qué pasa? Bueno, lo vimos en diciembre cuando fue por la devaluación del dólar oficial y por la gran inflación que hubo de 25%,
que los precios se escalonaron y hay muchos industriales que calcularon un dólar de 1.300, 1.400, o sea, abrieron el paraguas previendo de que podía haber una inflación o un tipo de cambio mucho más alto y subieron los precios a un ritmo mucho mayor de lo que realmente deberían haberlo hecho. Hay precios que subieron a un nivel tan alto que no tiene ninguna explicación. No tiene explicación porque no estuvieron afectados por los servicios públicos, no estuvieron afectados por el dólar de forma tan directa. No, o sea, no hay explicación, por los precios internacionales tampoco, y que subieron a un nivel, ni siquiera subieron a un nivel mucho más alto que la inflación del momento. Entonces, hay industriales que se pasaron de rosca con los aumentos, obviamente no bajaron los precios de forma directa, sino lo están haciendo a través de promociones. Bueno, lleve el segundo producto al 80%. Y vos decís, ¿cómo haces un descuento? Está bien, el descuento definitivo es de 40% por producto, pero si ya podés hacer un descuento de un 40% a lo que estás comprando, ¿cuánto te estás dejando de rentabilidad para que te sea negocio ese producto? O sea, si podés descontar eso del producto, evidentemente le estás haciendo un recargo impresionante. Está bien, obviamente tenés que tener un margen de rentabilidad, pero el margen de rentabilidad que le estás cargando es abismal para que puedas hacer semejante descuento. Bueno, hay obviamente un montón de desfasajes, hay un montón de impuestos y obviamente de cargas que le pesan la mochila obviamente no solo a los argentinos de a pie, sino también obviamente a los industriales, porque hay un montón de costos que son altísimos, de logística. Bueno, eso se va a encontrar con la alternativa del equilibrio y la compensación que se tiene que hacer para que se vaya acomodando en el tiempo. Yo creo que en el corto plazo, a pesar de todo, sí va a lograr esa alternativa de poder equiparar costos con ingresos, como planteas vos. O sea, como una variante que verdaderamente tiene que ser reflexiva y que el tema de abrir la apertura del comercio exterior a las importaciones de productos esenciales, más medicamentos también. Bueno, es un reflejo un poco de lo que decíamos. Tal cual. Esto, que se fueron de rosca o se pasaron de rosca con los aumentos. Entonces, bueno, el gobierno está diciendo, bueno, te voy a abrir la importación a los productos básicos para que bajes tus precios. Tal cual. No sé si será la solución o no, ya se ha aprobado demasiado en el país este tipo de cosas, pero es verdad que hay un montón de desfasajes en la economía, para un lado y para otro, hay un montón de, lo que hablábamos, impuestos, hay impuestos por todos lados, la carga impositiva es altísima, y por ahí el Estado no te está devolviendo eso. Bueno, se quejan muchos productores que, bueno, el Estado le aplica retenciones, pero después no pueden sacar la cosecha porque los caminos están destruidos. Entonces, hay un montón de cosas para solucionar, son muchas, y bueno, el tiempo... ¿Cómo estás viendo el accionar del Fondo Monetario y la parte con respecto al gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo lo está tratando o crees que va a haber alguna adecuación a nuevos préstamos? Por ahora el fondo ha sido flexible, le está dando, bueno, le ha dado hace poco una especie de crédito, bueno, por lo menos para que siga saldando las deudas que tiene el gobierno. Sí, claro. Y el ajuste que ha hecho el gobierno fue mayor a lo que el fondo tenía previsto que se haga. Entonces, en ese lado, incluso han salido a decir hace pocos días que el gobierno cuide que cuiden el aspecto social, que tengan, que aflojen con la presión. Que aflojen. Entonces, evidentemente, se está haciendo más incluso de lo que se está pidiendo. Bueno, uno busca que por lo menos esto tenga su fruto y que sea lo más rápido transitable para que estemos un poquito más cómodos. Claro. O por lo menos que la gente no sufra tanto y pueda, porque se la está bancando muy fuerte, ¿no? Exacto. Así que, bueno, eso es bueno. Desde lo macroeconómico, realmente sí, se han logrado un montón de cosas, como hablábamos antes, reservas, bajar el déficit, bajar la inflación o la inercia inflacionaria, empezar a ajustar precios relativos que estaban totalmente desequilibrados. Pero claro, el tema es lo social también, porque hay mucha gente que realmente la está padeciendo y te afecta al bolsillo y bueno, si te aumenta todo junto y los salarios no van bajo el mismo camino o ascenso que el resto de los precios, obviamente que le está pegando a mucha gente y el tema es ese, no descuidar esa parte porque ya hay mucha gente que venía muy golpeada desde antes, ¿no? Ojalá que esto lo superemos rápido. Ojalá. Marian, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y obviamente siempre vas a estar invitado
para venir y charlar un rato con nosotros y con los televidentes. Muchas gracias por la invitación, Gustavo, y bueno, un gusto. Gracias por todo, sabés lo que te aprecio, así que Yo también. vamos a estar siempre juntos ahí, viendo alternativas económicas. Muchas gracias. A todos a ustedes, los espero la próxima semana acá en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.